día llamé a mi madre media tarde y le pregunté, hola viejita, ¿cómo estáis? Y yo cada vez ya más seguidamente estoy escuchando ese tono de voz así, no quejumbroso, pero cuando está enferma. Sí, Juan, aquí estoy. Me dijo, yo ya la conozco porque uno conoce a su mamá. Y mi madre ha sido toda la vida una mujer bastante luchadora. Chico, trata de arreglarte un poco el cuento. Bastante luchadora, enérgica, ella era la que la llevaba. De hecho, yo el carácter que tengo se lo saqué a ella en el fondo. Y ver a una persona que tú la viste toda tu vida luchar contra todo el mundo, ser trabajadora, esforzada, todo, y de pronto comenzar a verla, ¿no es cierto?, que le pasa lo que a todos los seres humanos, ¿no es cierto?, comienza ese desgaste. Ya comienza a desgastarse, y eso que ella tiene un espíritu de lucha tremendo. Mi mamá ahora tiene 78 años y ella todavía, día por medio, camina 40, 50 cuadras. Y es porque ella se lo autoimpone, no porque no tenga plata para el colectivo. Se lo autoimpone por un cuento que ella me dice que se mantiene viva, haciendo cosas, yendo, viniendo. Siempre está haciendo alguna cosa porque ella ha sido siempre así. Pero a pesar de ese espíritu de lucha y de entusiasmo, ella misma me dice, yo antes trabajaba día y noche y no me cansaba. Me decía, ahora yo ando bien mediodía hasta las 2 de la tarde, me decía. Y después yo tengo que tirarme un sillón o descansar. Y es como lo inevitable, ¿me entienden? Entonces, obviamente, ante una situación como esa, yo lo único que le digo, bueno, mamá, si tú necesitas algo, llámame, estar preocupada y en el fondo, preocupado de ella lo que más se pueda. Pero hay algo que ya es inevitable, y eso a todo ser humano le va a ocurrir, es que ya en un momento todo comienza a caer, pues, comienza a deshacerse, ¿me entienden? Y cuando yo pensé en esto, pensé en lo inevitable del desgaste. El desgaste es un proceso inevitable, que no puede evitarse. Y Dios nos lleva hacia ese momento también. Dios en su infinita sabiduría nos impulsa y permite que llegue momentos así en nuestra vida. Cuando ya no hay fuerza. Cuando uno siente esa vejez a veces en el alma. No en lo físico. Porque a veces quizás somos jóvenes, tenemos 30, 40, 50 años, todavía uno puede batírsela. Pero muchas veces, estando en una etapa joven de la vida, donde todavía hay fortaleza, está ese cansancio interno. Y a veces las personas se cuestionan, ¿por qué me siento así? ¿Por qué pienso así? ¿Estaré deprimido? Y bueno, peor todavía cuando se está en un contexto que no es cristiano, porque se abren puertas a muchas otras cosas que llevan al autocuestionamiento y obviamente a la debilidad. Y ahí es cuando el enemigo gana terreno. Entonces considero que es muy importante hablar de este tema hoy día. Todos los hombres tienen un momento en sus vidas en que deben enfrentar la adversidad, el cansancio y el desgaste. Y eso es algo que hay que asumirlo. Pero he llegado a la conclusión de que más que un momento de adversidad, es una etapa. Y como etapa es parte de un todo. Así como cuando yo edifico, hago los cimientos, hago los paramentos y voy levantando hacia arriba, la adversidad, el cansancio y el desgaste es una etapa en la edificación de un creyente. Es una etapa que Dios quiere que se viva. Y voy a argumentar por qué. Y he comprendido que este tema del desgaste, del agotamiento, ¿no es cierto?, del cansancio, muchas veces lo enfrentamos de mala manera. No lo enfrentamos como debiera ser. Nosotros siempre tenemos la mentalidad del chileno de arreglar las cosas. Si la puerta está mala, le ponemos una chapita, un cartón doblado ahí por el rato. Y eso para nosotros se ha vuelto una tendencia. Nosotros no reconstruimos, sino que vivimos en la filosofía de reparar nomás, de parchar. Y eso, hermano, es algo que es nefasto en nuestra vida. ¿Por qué? He comprendido que no se trata de arreglar lo que se desgastó. Se trata de cambiar lo que se desgastó. Se trata de poner algo nuevo. Es la analogía del auto usado, ¿no es cierto? Uno cuando se compra un auto nuevo, o tiene la facilidad, la bendición de poder tener un vehículo nuevo, claro, hay un tema de garantía, uno sabe que su auto va a andar bien siempre, ¿no es cierto? No va a tener problema, pero cuando a veces no están los medios, uno tiene que comprar un autito más o menos viejo, etcétera, ¿no es cierto? Y comienzan a pasar los años, y cuando el auto ya comienza con pana, va a seguir otra, porque es lo inevitable. Son máquinas, son fierros, se desgastan y hay que cambiarlo, ¿me entienden? Y generalmente, ¿no es cierto?, en países sobre todo latinoamericanos y en nuestra realidad, no se hacen las mantenciones como debieran hacerse.
Entonces eso que conlleva un desgaste mayor y una vida útil más corta de la máquina. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya comienza a fallar una cosa, comienza a fallar la otra, y voy donde el mecánico y falla la otra. Ya, el consejo del amigo es: vende la cuestión mientras lo puedas hacer. Y ahí también pasa por cuánto lo puedo vender, ¿no es cierto? Porque algunos que quieren sacar no sé qué cosa del auto. Pero el tema pasa porque en el fondo ya llega el momento de cambiar el auto. Los que les gusta la prosperidad en esta parte dirán amén, gloria a Dios. No, no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de que en el fondo lo que Dios nos quiere decir con la analogía es que hay un momento en que Él tiene que hacer todo nuevo. Tiene que hacerlo todo nuevo porque así viejo no sirve. A reparar algo, a corregir algo, a parchar algo no sirve. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando leemos los escritos del apóstol Pablo, una de las cartas muy interesantes de Pablo es justamente la carta a los romanos. Los romanos se separan básicamente en dos grandes partes. La primera, que va del capítulo 1 al 12, ¿no es cierto? Donde Pablo aborda todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios a través de Cristo para el creyente. Cómo tienen que vivir, cómo tienen que actuar, cómo tienen que servir, cómo tienen que adorar, cómo tienen que hacer, todo lo que tienen que hacer es la revelación, es la explicación. Pero del versículo 3, perdón, del 1 al 11 y del 12 hacia el final del libro, que es el capítulo 16, Pablo se va a lo que a él lo caracteriza, la aplicación práctica de lo que ha enseñado. Por eso generalmente tú ves del capítulo 12 en adelante que él dice: por lo tanto, de manera que, siempre haciendo alusión a lo que ya se dijo, la conclusión y la aplicación. Lo estoy haciendo de manera bien simplificada para que se entienda. Entonces vemos a Pablo que primero enseña, explica la revelación y luego siempre lleva a una aplicación. Por eso es que es un maestro destacado en el Nuevo Testamento, porque él dice cómo hay que hacer las cosas, no solamente las enseña en teoría. Y cuando nosotros vemos toda esta aplicación nos vamos a encontrar con algo que es bastante sustancial. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 12. Vamos a leer 2 versos solamente. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Cuando vemos el verso 36 del capítulo anterior, el 11, vemos que termina diciendo, ¿no es cierto? Pues todas las cosas provienen por Él, dice, y existen por su poder y son para su gloria, y a Él dice: sea toda la gloria por siempre, amén, amén. Y luego ahora entra el tema de la aplicación práctica. Dice: por lo tanto, es como ya pongan atención, ahora vamos a ir a cocinar. Dice: les ruego que entreguen, accionar, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa, dice, es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Y ahí está la clave. Dejen que Dios los transforme, dice, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Interesante, ¿no es cierto? Cuando uno lee, o más bien dicho, estudia la vida de Job, hay un momento, hay un capítulo puntual donde Job hace una descripción de lo que era su vida, de cómo él vivía, de cómo él interactuaba, del favor que contaba con Dios. Y uno se da cuenta que este hombre es casi incomprensible por qué Dios, a primera instancia, le hace pasar lo que le hace pasar. Miren, voy a leerles el capítulo 29, que es como un resumen de lo que era la vida de él. Se los leo, dice: Job siguió hablando y dijo: añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro, dice, en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar, dice. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mis vacas daban leche en abundancia y mis olivares derramaban ríos de aceite. Qué tiempos aquellos, cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Los jóvenes me daban paso cuando me veían, e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba.
Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían me elogiaban. Los que me veían hablaban bien de mí. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Y hacían que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos. Arrancaba a su víctima de entre sus dientes. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia, después de una larga y buena vida, pues soy como un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos. Estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba no tenían nada que agregar, porque mi consejo los satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia, las bebían como la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban en luto. Cuando uno ve esa porción, casi cuesta imaginarse qué clase de vida tenía este hombre. Cuesta imaginarse el nivel al que logró llegar. Si todo lo que él dice de sí mismo es verdad, y yo creo que sí, entiendo por qué el diablo lo odiaba tanto. Y entiendo por qué para Dios fue tan fácil hacer caer al diablo en la trampa cuando le dijo, ¿conoces a mi siervo Job? Un hombre con una vida perfecta, un hombre con una vida admirable. Todos lo respetaban. Era el protector de los débiles, proveía al necesitado. Él dice, yo era los ojos de los ciegos, yo era los pies de los cojos. Que todo lo tenía todo. Y él dice, yo pensaba, dice, que moriría rodeado de mis hijos. Dice él que la gente importante de la ciudad, los poderosos, los sabios, se tapaban la boca cuando él hablaba. Entonces uno comienza a ver y analizar lentamente el proceso de la vida de este hombre y uno se da cuenta, bueno, ¿qué le hacía falta a este tipo? ¿O qué le faltaba para que tuviese completo? ¿Qué le faltaba? Si lo tenía todo, que era admirable en todo sentido. Nadie tenía nada que decir de él. Se vestía de justicia, que era todo perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al hombre? Pero la Biblia dice una y otra vez de que Dios no ve como ve el hombre. ¿Me entienden? Dios no ve como el hombre. Entonces, cuando Dios salga a casarte a ti, no te extrañes de lo necesario que es. Porque nuestra vida, hermano, está muy lejos o dicta mucho de lo que este hombre en su autobiografía plantea, que un tipo que era total en todos los aspectos. Y si Dios requiere que él sea transformado, la pregunta, ¿por qué Dios quiere que él sea transformado? En el pasaje de Romanos capítulo 12, la porción habla de sean transformados. ¿Sabes qué estuve averiguando con respecto al griego? Está escrito, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Y en la voz griega existen tres voces. Está la activa, la pasiva, que es muy similar a la nuestra, ¿no es cierto? Pero está la media, la voz media. Y cuando la voz media se aplica a un verbo, que en este caso es transformar, tiene que ver con que lo estoy haciendo y me lo están haciendo. Es un verbo que en el español no existe. En el español, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero no existe el estoy y lo están. ¿Me explico? Cuando Pablo escribe la carta a los romanos y plantea este desafío a los hermanos de la iglesia de Roma, él le dice, transformaos
pero lo dice en la voz pasiva, que significa hagan su parte porque otro está haciendo su parte sobre ustedes. O en otras palabras, la transformación que demanda Dios de ustedes es una parte de ustedes y otra parte divina o de responsabilidad divina. Entonces, cuando yo entiendo ese concepto, entiendo hacia dónde Dios nos está llevando, qué es lo que el Padre desea de su pueblo. Que entiendan de que hay una transformación, que no todo primero lo que nosotros creemos que está bien, como en el caso de Job. Segundo, de que ahora esa transformación es una parte tuya y una parte responsabilidad tuya y una parte responsabilidad divina. Hay una parte de tu transformación que no te compete. Y esa es una excelente noticia para nosotros. Porque Dios te pide a ti hacer tu parte. Y Él va a hacer la de Él. Cuando Pablo dice transformaos, está diciendo claramente eso. De que hay una parte que te compete y otra que no te compete. Job había hecho lo que a él le competía, la parte que a él le correspondía. Y en un momento Dios quiso que él se elevara. Entonces baja a hacer todo lo que hizo con él. Vamos a seguir hacia adelante. En el Salmo 51, el rey David, abordando este mismo tema, dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, le dice, y renueva en mi interior un espíritu firme. Es decir, David se da cuenta que lo que está pasando es porque existe una fragilidad interna, la que él llama que se anida en su espíritu, en el fondo es su alma, porque siempre el trabajo tiene que ver con el alma. El espíritu necesita renovarse porque el espíritu es el aliento de Dios, ¿me entienden? Aquí lo que tiene que perfeccionarse somos nosotros. Entonces ahora dice, y renueva dentro de mí. Ahí está. Dios está haciendo una parte, porque David está haciendo la de él. Y le dice al Señor, haz tu parte, le dice. La parte que yo no puedo hacer. Renueva dentro de mí un espíritu recto. Y luego, en el Salmo 103, verso 5, encontramos otra clave de este proceso. David habla, ¿no es cierto?, acerca de las obras de Dios y dice en un momento, Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que sacia de bien tu boca. Y luego dice una cuestión como que no tiene mucho asidero, como que está medio fuera del contexto, al parecer, de lo que se quiere decir. Hay un punto seguido y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Claro, nosotros muchas veces leemos las cosas y algunos versos, sobre todo la versión 60, aquellos que no hemos creado en la iglesia, no son tan familiares, la semántica no es tan familiar al oído ya, que a veces ni siquiera pensamos qué mierda es lo que la Biblia dice. Pero lo vamos a leer lento. Él es el que ensacia de bien tu boca de modo, o de esta manera, o haciéndolo de una manera, de que te rejuvenezcas como el águila. Para los que no lo sabían, el águila es una de las aves que más vive. Paradójicamente llega a vivir 70 años. Y eso es extraño en un ave. Pero una águila vive 70 años. Pero cuando llega a los 40 años, el águila tiene que experimentar un proceso muy duro. Y es cuando define su vida o su muerte. Y es porque con los años su pico se encorvó tanto que ya no le es útil, se encorvó hacia el pecho, ¿no es cierto? Sus garras se han ablandado, perdió la fuerza, ¿no es cierto? Sus plumas se han vuelto muy gruesas, por ende pierde la movilidad y se vuelve casi una anciana. Y el águila, en ese momento, sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie la adoctrine, es como que su eternidad le hablara y hace algo que nosotros los vemos a ellos como animalitos, ¿no es cierto? Ellos no piensan, no sienten nada, no piensan, no concluyen nada, pero hacen algo que a veces los hombres con toda su inteligencia no son capaces de hacer. Buscan su renovación. Y el águila lo que hace, se va a un peñasco muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Se mete busca una ladera, ojalá de piedra, un risco de piedra. ¿Y sabe lo que hace? Lo primero que hace
es agarrar su pico a golpes contra la piedra. Y se pega, se pega, se pega hasta que, imagínate lo que significa eso para el ave, hasta que se arranca el pico. Durante ese lapsus, obviamente no puede comer, no puede cazar, no puede hacer nada. Recordemos que una ave rapiña, ¿no es cierto? Carnívora. No puede hacer nada. Y de pronto, ¿no es cierto? Tiene que esperar que le crezca el pico. Cuando el pico le crece, con la propia fuerza de su pico se arranca las garras. ¿Sabes lo que eso significa? Es como que yo toco un alicate, te agarro un uña y te lo arranco. Es lo que ella hace. Luego el águila espera de que le broten le salgan otra vez las uñas, las garras. Y luego, para no ser poco, ¿sabe qué hace? Pluma por pluma se las arranca. Hasta que le sale un plumaje más liviano. Ese proceso dura 150 días. 5 meses. 5 meses que son los peores de su vida. Entonces, cuando ahora la Biblia dice, es Él el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. El proceso pasa por la boca. Aquí. Aquí. Y para que esto cambie, tiene que cambiar esto. Porque cuando yo estoy mal, hablo mal. Y cuando hablo mal, es porque estoy pensando mal. Y cuando pienso mal, es porque mi corazón está en tinieblas. Pero cuando comienzo a hablar bien, lo que tengo que hacer, lo mismo que el águila. Dios me dice, ¿te quieres renovar? Vas a hacerlo como el águila. Rómpete ese hocico malo. Ese pico que hace puras leceras. Y ahora comienza a hablar bien. Porque lo que hace el hombre en el trato, se autocompadece y salen puras necedades de su boca. Comienza a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aquí, allá. Pero hay un momento en que Dios te dice, ¿quieres rejuvenecerte? Depende de ti. Solo de ti. ¿Quieres cambiarlo todo? Depende de ti. Y paradójicamente, ¿no es cierto? Es a los 40 años. Un número muy simbólico en la Biblia. Un número que habla de muchas cosas, de cambios. Habla de terminar etapas. De que se termine el desierto. De que se termine la vida. ¿Saben que yo veo a un Job que ha llegado a los 40 años y lo tiene todo? Los aplausos de la gente, todo fantástico, todo bien. Se ha vuelto majestuoso, se ha vuelto como un rey casi. Y Dios le dice, ¿te quieres quedar hasta aquí? ¿O quieres ir más arriba? ¿Te quieres morir así? ¿O quieres ir más arriba? ¿Y saben qué es lo que hace el águila después de ese proceso? Se vuelve un ave amante de la altura. Vuela alto, vuela alto, vuela alto. Y es como un instinto. Pareciera que cuando ya está lista después de este proceso, se eleva, se eleva, se eleva. Y los estudiosos dicen de que pasan largos periodos luego de este proceso volando en altura. Y no saben por qué. Solamente vuelan, vuelan, vuelan. Entonces hay un momento en la vida en que no hay que reparar, hay que transformarse. No hay que parchar. Hay que sacar esa cuestión mala y poner una nueva. Dios no quiere que nos arreglemos la apariencia. Dios quiere que haya una transformación completa. Porque cuando ese pico le sale nuevo, le es útil. Cuando las garras le salen nuevas, son fuertes, listas para volver otra vez a ser una ave de rapiña. Cuando sus alas, su plumaje es cambiado, sí, Padre, de todas maneras es mucho más rápida, mucho más ágil. Es como si naciera de nuevo. Pero ese proceso le significa tormento. Entonces cuando ahora aquí dice, Él es el que sacia de bien tu boca. ¿Sabe qué es lo que Dios hace para comenzar a transformarnos? Comienza a llenar nuestra boca. Él comienza a llenarla. ¿Cómo? Inundando el corazón. Y al inundar nuestro corazón comenzamos a hablar lo correcto. Y comenzamos a decir, yo todo lo puedo, yo no me voy a rendir. Yo voy a vencer esta cuestión. Y uno comienza a hablar distinto, comienza a sentir distinto, comienza a pensar distinto. Pero el diablo en ese proceso es cuando eres más débil también. En la transformación es cuando no estás indefenso. Y es en ese momento cuando cada hombre tiene que aprender a decir, Jehová es mi escudo. Porque no me puedo defender,
No tengo garra, no tengo pico, no tengo alas, estoy completamente... Jehová es escudo alrededor de mí. Jehová es el que levanta mi cabeza. ¿Saben qué? Cuando yo veo al Cristo de la gloria ser golpeado como fue golpeado, ser vituperiado, es un águila cambiando todo lo que es. Oh, Ramaya, Kisabaya, Koba. Tú lo ves totalmente deshecho. Y aunque Él estaba salvando, Él estaba transformándose. Él estaba experimentando la metamorfosis. Y en la metamorfosis uno se siente solo, se siente débil, se siente expuesto, se siente frágil. Pero en ese momento es cuando realmente uno está dando los primeros pasos para llegar a convertirse en alguien que vivirá 70 años. Es entrar en la palabra, es entrar en la voluntad de Dios. El hombre vivirá 70 años, dice Dios. Ese es el momento glorioso, perfecto. Cuando yo entro en lo que Dios dice, mi fuerza vuelve a mí. Y es tan importante en la vida no querer arreglar las cosas por encima. ¿Saben por qué? Porque se comienza a ver la falsedad. Se nota la falsedad. Pero cuando alguien ha abrazado ese trato, cuando alguien ha aceptado la voluntad de Dios, el diablo, ¿qué es lo que quiere? Usando a Pedro en un momento para sacar a Cristo del camino. ¿Qué es lo que le dice? No vaya a Jerusalén. El diablo sabía lo que iba. El diablo sabía lo que iba a pasar. No solamente la salvación de los hombres. Sabía, oh, Rabacá y Sanaya. El diablo no le tenía tanto miedo a que los hombres se salvaran. El diablo tenía miedo a perder la supremacía. Sabía que hasta ese momento él era más fuerte. Pero él sabía que después de ese momento, Cristo pasaría a ser el más fuerte. Oh, Rabá, Sacar y Basaya. Por eso el diablo trata de seducirlo. Y en un momento Cristo, ¿qué es lo que dice? No he de abrazar lo que mi Padre me ha dado, dice. ¿Acaso no he de ir por el camino que Él trazó para mí? Y comienza a citar los salmos, citar los salmos, citar los salmos. Y cita los salmos del rey David, los salmos mesiánicos. Cuando dice, puedo contar mi herida, puedo contar todas mis llagas, puedo ver mis costillas, dice. Puedo ver mi cuerpo deshecho, está siendo transformado. Esa es la oración de un hombre que está siendo transformado a algo. Y nosotros muchas veces le tenemos miedo a eso. Y creo que es natural tenerle miedo a eso. Pero cuando el miedo viene, Pablo sacó algo del tesoro de Dios. Dijo, ¿saben qué, hermanos? Es el amor de Dios el que echa fuera el miedo. Es el amor del Padre el que echa fuera el yo no puedo. El que echa fuera la intimidación y yo comienzo a levantarme otra vez. Es tan necesario quedarse solo, pero solo en un risco de rocas. Es bueno quedarse solo. Es bueno quedarse solo. Job se estaba preparando para tener una vida placentera, todo. Dios le dijo, así no, Job, así nunca vas a volar alto. Así solamente vas a recibir el aplauso de los que están alrededor tuyo. Y lo que yo quiero es que el cielo te aplauda. Lo que yo quiero no es que gane fama allá abajo, yo quiero que gane fama acá arriba. Porque lo que está ahí abajo es pasajero, pero lo que está acá arriba, oh Rabá y Saquía, aquí están tus verdaderos hermanos, aquí está tu verdadera madre, tu verdadero padre, aquí está todo acá arriba, oh Rabá y así, está todo arriba. Yo no quiero victorias pasajeras ahí abajo, yo quiero victorias eternas acá arriba. Y he decidido intervenir en tu vida. Y cuando Él decide, a nosotros nos da miedo. Pero después de eso el águila se vuelve nueva otra vez. Y es tan importante para nosotros no parchar. Es importante realmente arreglar, transformar esa metamorfosis, ese cambio de adentro. ¿Saben qué? Yo sé que muchas veces Dios tiene que acudir a cosas así de duras, pero a veces yo creo que hay un camino más perfecto aún. Porque Dios muchas veces tiene que usar de la violencia, muchas veces a nuestro alrededor, para llevarnos y obligarnos prácticamente a cambiar. Yo pregunto a todo aquel que quiera un poco usar la razón, ¿por qué Dios tendría que apelar a la violencia para cambiarte? ¿Por qué Dios tendría que apelar a la opresión? ¿Por qué tú no te humillas delante de Dios? ¿Por qué tú mismo no te humillas bajo la poderosa mano de Dios? ¿Por qué no nos humillamos debajo de la mano de Dios? Y le decimos, Padre, hágase tu voluntad aquí y ahora. Jorra Masaya, ya no luchar con Dios, lucha contra el diablo. Porque si luchas contra el diablo, Dios se gana a tu lado. Pero a veces pasamos mucho tiempo en nuestra vida peleando con Dios. Y ya no se trata de eso. No se trata de pelear con Él. Se trata de pelear por Él. No se trata de que Él salga a matarme como quiso hacerlo con Moisés. Se trata de que Él esté en la esquina del reino apoyándome a mí. Diciéndome, yo estoy contigo. Fue lo que le dijo Josué. Yo estoy contigo, Josué.
¿Por qué? Porque Josué había pasado toda una vida al lado del tabernáculo, toda una vida buscando el reino de Dios, toda una vida subiendo como dice la montaña. Josué tenía hambre de Dios. Dios no salió a matarlo, Dios salió a defenderlo. Dios salió a apoyar a Josué. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que escoger. No es que Dios salga a matarnos, sino que Dios salga a ayudarnos. Que Dios salga a ver cómo nos la estamos jugando. Ya tienes que agarrarte con diente y uña de Dios. Porque hay un mal que nosotros no conocemos. Hay una intimidación que produce el mal que está fuera de nuestro espectro, hermano. Dios sostiene el mal. Créeme lo que te digo, Dios sostiene el mal. Porque si el mal llegara así tal como es, arrasaría contigo, te volvería loco. Saldrías corriendo, te volvería, no sé, perderías todos los quilates de la cabeza. Pero Dios lo contiene. Entonces nunca piense de que Dios está sobrecargándote, porque no es así. Dios no nos sobrecarga, Dios nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que ahora nosotros seamos aquellos que estamos dispuestos a ir más allá. Y estamos dispuestos a cambiar. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestra falta de evolución, nada más. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestras deficiencias. Pero también son ellas las que nos caracterizan. Porque cada uno necesita algo que el otro no necesita. Y son esas deficiencias las que nos unen. No nuestras fuerzas, son nuestras deficiencias. Y eso es lo que el Padre está esperando que nosotros entendamos ahora. Nuestras debilidades son las que nos unen. Porque así se forma un cuerpo. A donde no puede llegar un puño, puede llegar un dedo. De eso se trata el reino. Y un puño está formado por 5 dedos. ¿Lo ven o no? De esa manera Dios quiere que nosotros entendamos de que ya llegó el momento de transformarse. No de estar parchando lo viejo. No de estar poniéndonos así vestidos encima. No poner, oh sí Padre, no poner remiendos de trapos nuevos, dice, en vestidos viejos. Así la cuestión no funciona. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el remiendo nuevo va a romper lo viejo. Hay que cambiarlo todo. Vestiduras nuevas, corazones nuevos, mentes nuevas, vidas nuevas, nuevas criaturas. Y esa es nuestra decisión. Y lo único que el diablo puede usar contra ti, que es tu propia incredulidad, es tu pecado que usa en tu contra. Lo único que el diablo tiene para dañarte es tu propia maldad. Él la busca y la incrementa dentro de ti. Pero cuando el diablo logra llegar a tu maldad y trata de incrementarla para que te corrompa esa maldad, es cuando tú tienes que correr al altar de Dios y derramar esa maldad. Y la luz inaccesible de Dios la consume y se lleva esa carga que tú no puedes llevarte. Entonces, cuando Dios nos dice, yo quiero que te rejuvenezcas, pero no como cualquiera, es como el águila. Porque cada golpe que vas a recibir va a ser porque entiende lo que estás haciendo. Te das cuenta que en cada golpe contra la piedra tu carácter se va a forjar. Te das cuenta que tu mente se va a poner más tenaz, tu corazón se va a poner más firme, porque sabes lo que estás haciendo. No es un arreglo así a la chunte o de casualidad. Es algo real, verdadero. Es mi decisión. Yo decido golpearme. No viene otro a golpearme. Yo decido golpearme. A mí nadie me quita la vida. Yo la voy a dar. ¿Lo ven? A mí no es que me acorrale una situación o un pecado. Yo voy a ir y voy a dar la cara. Y para poder nacer en una nueva dimensión. Pablo le dice a los romanos que el sueño de Dios en capítulo 8 es llegar a tener hijos iguales a su hijo unigénito. Ese es el sueño de Dios. Pero para eso tienes que ser valiente como Él lo fue. Tienes que ser decidido como Él lo fue. No tienes que temerle a nada. Dios le dice a Josué, no tengas miedo, porque el miedo lo está atando. Dios le dice, no tengas miedo, le dice. Yo estoy contigo. Aunque todos te dejen, no importa, yo estoy contigo. Y cuesta eso. Pero cuando lo logras, hermano. Oh, sí, Padre. Cuando no tienes garras nuevas, viene cualquiera y te roba. Te quita las cosas porque tienes la fuerza para contenerlas. Pero cuando realmente tienes fuerza, nadie te va a quitar nada. Lo que es tuyo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos está moliendo a palo, hermano. Porque esa es la manera correcta.
Esa es la manera real en que Dios te va a transformar y te va a cambiar. Esa es la manera genuina en la que Dios va a hacer que te eleves y cobres fuerza y seas un hijo de Dios. Dios se va a quedar con aquellos que se van a sacar todo. Si tú vienes a estas meditaciones, si tú vienes a la iglesia, si tú vienes a escuchar los mensajes, ponlos en práctica. Dispón tu corazón a vivirlo, no solamente escuchar, porque los oídos se pueden volver pesados para escuchar. No, vívelo. En los días difíciles, vívelo. Retén la palabra. Retén, como dice el apóstol Pablo, la forma, porque las palabras tienen forma. Porque toda la palabra, la verdadera palabra de Dios es una acción, es un movimiento, un siempre estar en constante movimiento. La palabra de Dios no queda en reposo, siempre está en movimiento. Por ende es un verbo. Retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. Pablo habló de esa forma y dijo: en él habita toda la plenitud de Dios, dijo. ¿Se dan cuenta que cuando comenzamos a adentrarnos hay momentos que no sabemos si estamos caminando en la tierra o en el cielo? Un verdadero sermón debe ser así. Yo a veces escucho sermones, a veces he escuchado, y a veces o están muy ahí arriba o están muy acá abajo. Es tan evidente saber dónde están. Pero cuando un verdadero sermón se escucha, tú no sabes si es del cielo o la tierra. Porque toma cosas de allá y toma cosas de acá. Y las va uniendo, oh Rabasaya, sí, Padre. Y es cuando la justicia y la verdad se encuentran. Un buen sermón es la justicia y la verdad besándose. Oh Rabá Saquía, porque la verdad sale del cielo y la justicia brota de la tierra, dice el Salmo. Oh, eso no te lo dije yo, hermano. Y cuando se encuentran y se besan, las palabras nacen. Palabras que abren el entendimiento. Palabras que traen libertad. Palabras que te iluminan tu mundo. La verdad ilumina el mundo. Cristo iluminó, Él es la lumbrera de esta tierra. Y la Biblia dice que las tinieblas han tratado desde el principio de extinguirla. La última oportunidad que tuvieron fue hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y no pudieron. De ahí esa luz comenzó a crecer, hermano, que llenó el universo. Es la gloria del Padre, hermano. Él está aquí, hermano. Es cuando las aguas han estado estancadas tanto tiempo y viene alguien y saca la tranca y el agua comienza a fluir otra vez, Y cuando el agua comienza a fluir otra vez, oh Rabacay, Sarabasaya, es la gloria de Dios, hermano. Porque cuando las aguas corren es cuando cosas grandes van a ocurrir. Cuando las aguas corren es porque hay renovación constante de Dios, de la presencia de Dios. Ezequiel vio que salían agua y salían agua y salían agua. Y él vio que esas aguas salían debajo de la puerta del templo donde Dios habitaba. Imagínate esa puerta, imagínate la luz que hay detrás de esa puerta, imagínate el origen de esas aguas. ¿Y qué es lo que le decía el Espíritu? Sumérgete en esas aguas, hay vida en esas aguas, sumérgete completamente. Hay que sumergirse en las palabras del cielo y las palabras de la tierra. Hay una renovación constante que viene del Padre por medio del Hijo, y esa renovación está moviéndose en nuestros corazones. Dios quería que Job saliera del estancamiento de los aplausos terrenales. Él ya quería que saliera del estancamiento del reconocimiento humano. Sal de eso, estás estancado, Job, que estás muriendo. Yo voy a luchar por tu vida y vas a vivir, y tu nombre será conocido entre las naciones. De eso se trata. Hay que salir del estancamiento, hay que salir de la conformidad. Por eso Pablo le dice: os ruego que ahora ofrezcan vuestros cuerpos, quémenlo, que se consuma en el altar, y venga del Padre uno nuevo. Oh, Ribacay, Sarabaquí, Arabasay, Alejandro. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre. Yo me he dado cuenta de algo, que Jesús siempre tuvo razón en lo que dijo: los postreros van a ser primero, dijo. Porque a veces los postreros demuestran más pasión y más amor que los primeros, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Mira Israel, a ellos les fue dado el evangelio, a ellos les fue dado la ley. ¿Y quiénes son los que maman a Cristo ahora? Los que están más lejos. Oh, la gloria de Jehová, aleluya, es la gloria del reino, Karina. Ese reino que te busca, Dios te busca para que cambie, Dios te busca para que el reino vaya más y más y más y más arriba.
Cuando alguien se ha conformado, ya no puede vivir. Cuando alguien se conforma, se vuelve pesado. Cuando alguien se conforma, le da lo mismo. Pero hay algunos que sienten que Dios le dice tiempo de nacer de nuevo. Nicodemo estaba pesado por las alas. Ya no podía comer porque su pico estaba encorvado. Ya no podía cazar nada porque sus garras estaban débiles. Entonces Jesús le dijo: ¿quiere ver el reino de Dios? Nace de nuevo, le dijo. Y él mostró cómo se nace de nuevo. Subió a lo alto de la colina y nació de nuevo. Cada golpe era un paso a nacer de nuevo. En la gloria de Jehová, oh Rabacá y Sarabasaya, en la gloria del reino. Por eso, cuando algo está malo, no hay que parcharlo. Hay que decirle: Señor, es tiempo de subir a la montaña y golpearme contra la peña. Jurramaquí, Arabasaya. Oh sí, Padre. Había uno que se daba de cabezazos contra las piedras. Oh, Ribaquina Masaya. Había uno que se daba de cabezazos contra las piedras. Algo dentro de él decía: quiero nacer, quiero algo nuevo, quiero nacer. Hasta que encontró la roca viva, encontró a Cristo y nació de nuevo. Y él dio la luz de una generación nueva. Oh, la gloria de Jehová, la gloria del reino. Jesús por eso salió a buscarlo. Tú quieres nacer de nuevo. Tu corazón quiere nacer de nuevo. Por eso te da de cabezazo. Dura cosa es darse de cabezazo contra una piedra. Y él le dijo: Señor y mi Dios. Él lo llamó Señor y mi Dios. Cristo aparece cuando decide darte de cabezazo contra la piedra. Cuando te estás golpeando contra la piedra, porque ya no quieres ser así. Te golpeas, ya no quieres ser así. Y ahí aparece el que transforma. Ahí aparece el que te da un nuevo nombre. Ahí aparece cuando ya estás harto de cómo eres y quieres nacer de nuevo. Ahí aparece el que unge. Ahí aparece uno que es mayor que Juan, que solo bautizaba en agua. Ahí aparece el que bautiza en fuego y Espíritu Santo. Ahí aparece el libertador. Ahí aparece el que te hace volar como las águilas de los que están esta noche. ¿Cuántos quieren eso? Se daba de cabezazos. Andaba buscando el nacimiento. Ya no hallaba qué hacer. Quería nacer de nuevo. No lo entendía, pero su eternidad lo atormentaba. Está mal Saulo de Tarso. Está mal Saulo de Tarso. Y él ahí iba, corría, era el mejor, hacía todo. Hasta que encontró a Cristo. Su martirio valió la pena. Su sufrimiento valió la pena. Nuestro sufrimiento en la transformación vale la pena. Definitivamente vale la pena. Y ahora estamos aquí nosotros. Y tú y yo estamos siendo golpeados. Pero hay golpes que no te los tiene que dar nadie. Hay golpes que tienes que dártelos tú mismo. Tú tienes que buscar el cambio. Tiene que haber un momento que no puede venir otro a decirte lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacerlo. Y hasta que tú no lo decidas hacer, tú, no que te lo impongan, nunca vas a cambiar. Nunca te va a salir como el águila, el pico nuevo, las garras y las plumas nuevas. Porque eso es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que sacarte ese ropaje viejo. Tú tienes que sacarte esas garras que no te sirven para nada. Tú tienes que cambiarte esa boca que no sirve para nada y poner allí una nueva. Por eso le decía a David a Dios: renueva dentro de mí un espíritu nuevo, un espíritu noble que me sustente. Porque, hermano, ir al trato duele. Yo te digo, no hay nada que temer, tienes que ser solamente valiente. Tú tienes que tirarte nomás y confiar en Dios. No te pongas a sacar cuenta. Cuando el enemigo te quiere intimidar, tú saca carácter y dile: yo con Cristo puedo. Porque el diablo te va a dar donde duele. Te va a estudiar. Y está en tu mano decir no. Solo en tu mano.
Si tú demuestras que tienes el carácter, tendrás la potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso Cristo dijo, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. El que llega al final, ¿por qué? Porque es una decisión personal. Cada uno va a decidir si llega o no llega, porque nadie puede llegar por ti. Tú tienes que llegar por tus propios medios. El Padre te ha dado todo a través de Cristo, lo necesario para que llegues. Pero si no llegas, es porque tú no quisiste llegar. Cada uno debe decidir llegar. Y ese es nuestro trabajo. ¿Lo pueden ver? Entonces, transformarse es vital. Porque para Dios renovarse es transformarse en algo que no se desgasta, en algo que no se cansa. Lo que se cansa es lo humano, lo divino no se cansa. Y el enemigo manipula mucho las mentes, trata siempre de turbar, trata siempre de poner tibieza, distractores, cualquier cosa que te aparte del propósito. Pero si uno decide seguir a Cristo, uno decide conocerlo, uno decide pagar el precio, entonces no le queda nada que mirar nomás. ¿Lo ven? Y ahí cada hombre, cada mujer se gana el derecho de estar frente a Dios. Y eso es hermoso, estar frente a Dios y haberte ganado el derecho. Porque aunque bien es cierto, llegamos por medio de Cristo, sin lugar a duda ese, el que persevera hasta el fin será salvo, está involucrando implícitamente un triunfo personal, ¿o no? Porque tú debes llegar, po. Dios te va a dar todo lo necesario por el camino, pero Job tuvo que resistir el asedio, ¿no? Entonces la vida tan hermosa, entre comillas, que él tenía, ¿en qué quedó? Se dio cuenta que todo lo que parecía lindo acá abajo, todo lo que parecía tan grato, tan cómodo, tan, ¿no es cierto?, admirable, no era nada. Después de su trato lo vio. ¿Lo ven? Después de su trato él se convirtió en otra persona. Una persona que hablaba con Dios ahora. ¿Se dan cuenta? Yo le pido siempre a Dios valentía y un corazón firme. Siempre le pido eso. Porque entre yo más me decida estar cerca de Dios, el diablo más guerra me va a hacer. Entre yo más quiera ascender, el diablo más guerra me va a hacer. Pero Dios es fiel, no solo conmigo, con cualquiera que quiera agarrarse de Él. Y no desampara lo que Él comienza. Pero si lo que Él está haciendo, en este caso nosotros, decidimos separarnos de Él, ya no hay mucho más que hacer. Pero si yo persisto en su mano, entonces la victoria es mía. Y de cada uno de aquellos que están dispuestos a pelear esa batalla. Por eso es tan importante renovarse en Dios siempre. Es importante renovarse y no estar por estar nomás, sino que renovarse es vital. Por eso Dios habla y habla y habla y habla, para que nosotros tengamos el tiempo de alcanzar esa transformación. Lo primero que en la vida hay que ser, hermano, es aprender a ser discípulo. Si yo no soy un buen estudiante, un buen discípulo, un buen seguidor, no aprendí nada. Porque Dios no vino a buscar miembros de iglesia, Dios vino a buscar discípulos, gente que sigue. No me estoy refiriendo en lo físico, sino que con el corazón sigue a un maestro. Por eso Jesús le dijo, hagan discípulos, ¿no es cierto? Así como yo os he enseñado. Ellos tenían la responsabilidad de hacer discípulos, ¿no es cierto?, que vieran en ellos palabra, liderazgo, inspiración, ejemplo, autoridad, maestría. Tenían que ellos ser ese ejemplo. Y de la misma manera que ellos, los discípulos, habían seguido a Cristo, ahora estos nuevos discípulos en todos los lugares donde ellos iban a ir, tenían que ser discípulos que los siguieran a ellos. Porque así funciona este cuento, hermano. Esa era la manera. El problema hoy en día es que hay muchos que quieren tener discípulos en sus vidas, ni por las 4 de la tarde, hermano. Pero eso no es el tema hoy día. El tema es de que yo creo fielmente que si un hombre o una mujer en cualquier parte del mundo realmente quiere ser discípulo, Dios le va a proveer un maestro. Dios le va a proveer un maestro, sí o sí, porque Dios es fiel.
Y Dios no desampara. Esa es la forma que Él tiene para no desamparar, o una de las formas. Él provee. Pero ¿cuánta gente asiste a iglesias, asiste a un lugar, a una comunidad cristiana, como sea, pero en lo menos que están interesados es en ser discípulos? En lo que menos están interesados. Yo le digo con la mano al corazón, yo cuando era joven, 20, 22, 23 años, yo le clamaba a Dios a sola por un maestro. Y ahí está mi padre testigo. Yo le decía, ¿dónde puede haber un hombre que me enseñe, pero que sea realmente un líder? Busqué y busqué y busqué y no encontraba nunca. Porque mi propósito era otro. Pero uno parte de ahí abajo. Porque hoy día es fácil decir, no, él dice que escucha a Dios nomás y nadie lo manda. Eso no es así. Porque el árbol se conoce por el fruto. Y yo nunca fue ese mi deseo. Porque eso es arrogancia. Pero mi padre decidió ser mi maestro. Y es un cuento muy distinto. No es algo que yo busqué. Porque es mucho más fácil tener un maestro humano que tú puedes ver, que tú puedes hablar con él, así como un hombre habla con otro. ¿Me entienden o no? Y me refiero a Moisés cuando hablo de eso. ¿Lo entienden? Pero yo sé que mucha gente no va a entender, porque eso ha sido así siempre, no es algo nuevo. Pero lo que yo sí sé es que en esta generación hay gente que tiene que escuchar esto, porque son los que el Señor llamó desde antes, y Él los conoce, y Él sabe dónde están y en qué lugar están. Capaz que ni siquiera asisten a una iglesia ahora. Para eso, para Dios, eso es una cuestión intrascendente. Para Él lo que importa es que sea de Él y que la palabra llegue donde Él. Como en el caso de Leví o Lucas, que estaba en la mesa de los recaudadores de impuestos y de allá Él escuchó y fue. El lugar menos propicio para que alguien oyera la palabra. Pero de cada uno depende de cuánto buscamos a Dios. Si hay conformidad, no esperes una transformación. Si hay conformidad, uno comienza a morirse como el águila, que al no querer, en un supuesto caso, ser cambiada, ¿qué es lo que le queda? Empezar a morir. Porque ya no puede comer, porque ya no puede cazar, porque no puede volar, que son las cosas básicas que necesita un águila hacer para vivir. ¿O no? Y cada hombre es un águila, debiera ser un águila, porque yo debo cazar la palabra. Pedro, mate y come. Siempre yo tengo que luchar por la palabra, tengo que salir a cazar la palabra. No es fácil. Es como el cazador, no le llega la presa ahí servida a la mesa, tiene que salir al campo y correr tras ella y buscarla, tiene que esforzarse. ¿O no? Si el pico del águila no cambia, no puede comer, ya no le sirve. ¿Lo ven? Esas son las cosas importantes, hermanos, que uno tiene que mirarse a sí mismo en la intimidad. ¿Lo ven? No importa que uno se equivoque en el proceso, lo que importa es que lo esté intentando. Porque cuando uno lo intenta, va a llegar un momento en que va a aprender. Es como ese que no quiere aprender a andar en bicicleta porque le tiene miedo a los porrazos. O ese que no quiere aprender a manejar, ¿no es cierto? Porque puede chocar. Yo doy gloria a Dios por lo que están aprendiendo a manejar acá. Y algunos que jamás le agarran miedo a chocar. Gloria a Dios. Porque de eso se trata el reino. Aunque sea en el cielo algún día un carruaje tirado por caballo, chocan, pero igual no importa. Pero lo importante es intentarlo hasta que me resulte, hasta que me salga. Porque hay cualidades de nuestro carácter que nos van a costar horrores desarrollar. Pero hasta que salga, hasta que salga, hasta que el instrumento dé la nota. Cuando uno afina una guitarra, uno pone la cuerda y para encontrar las notas, porque cada cuerda debe estar en una nota, lo que hay que hacer es tensar la cuestión. Y uno le da. Ya uno con los años tiene como los sonidos grabados en los oídos, y entonces ya uno sabe cómo tiene que sonar la cuestión. Y la vida creyente es igual.
para que Dios saque la nota que debe sacar de ti y te empieza a tensar. Y te tensa y te estira y te estira. Te suelta de pronto, porque de repente la onda se pasa y hay que soltar la cuerda. Hasta que alcances la nota y seas parte de un todo. Hasta que Él ponga sus manos sobre las cuerdas y haga el primer rasgueo y se sienta la armonía. Así es con el pueblo de Dios. Por eso no hay que cansarse de ese proceso, sino que pedir a Dios que nos renueve constantemente. Constantemente, constantemente. En otras palabras, que nos tense, que nos suelte, que nos tense, hasta que lleguemos a dar la nota. Y una guitarra en las manos de un buen ejecutor de guitarra es una maravilla, hermano. Una maravilla. Escuchar, por ejemplo, el concierto de Aranjuez, una guitarra clásica normal, en alguien que sabe, es exquisito. Imagínate Dios cuando finalmente tome la iglesia y la haga sonar. Por eso no hay que cansarse y hay que siempre seguir adelante. Siempre, sin desmayar. Eso es hacer el bien. Resistir. Eso es hacer el bien. Resistir. No te canses de hacer el bien. Nosotros muchas veces lo asumimos o lo relacionamos con las buenas obras. Esa cuestión no tiene nada que ver con hacer el bien. Eso es otra cosa. Eso es un fruto. El bien no es un fruto. El bien es la esencia que produce el fruto. No te canses de hacer el bien. Cuando Pablo dice resiste el diablo cuando Santiago dice resiste el diablo y huirá, eso es hacer el bien, resistir. Haz lo correcto, haz lo bueno. Lo demás dice el Señor, déjalo en mi mano. Tú resistes solamente. Lo demás está en mi mano. ¿Ok? Que Dios nos ayude.